Héctor José Míguez, es profesor extraordinario de Derecho de la Insolvencia en la Universidad Austral en Buenos Aires, entre otras universidades públicas y privadas como la Universidad de Buenos Aires, e investigador de Derecho en el CONICET. Obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires y su título de doctor en Derecho en la Universidad de Navarra, España. Tiene un título de posgrado de especialización en sindicaturas concursales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Tucumán, Argentina. Es diplomado en Compliance y Ética Empresarial y en Teoría del Derecho y Argumentación por la Universidad Austral. Obtuvo un máster en Derecho de los Estados Unidos en la Universidad St. Thomas en Minnesota, Estados Unidos. Es autor de libros y artículos de su especialidad en Argentina y en el exterior. Bueno, lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hace algunos años nada más, yo tuve el auxilio de la psicóloga porque no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer, ¿no? Y ella me hizo una serie de estudios y me aconsejó que hiciera humanidades. Entonces yo seguí Derecho porque mi madre era abogada y mis dos abuelos abogados, todos mis tíos por los dos lugares abogados, una hermana abogada también. Y bueno, la verdad que estoy contento con mi profesión, no me puedo quejar, estuve bien orientado por ella. Y bueno, acá me encuentro unos años después en esta jornada muy buena, ¿no? Recordando viejos tiempos. Bueno, el tema es la metafísica del bien común en Santo Tomás y algunas aplicaciones al derecho de la insolvencia. Yo voy a hacer un resumen de la ponencia solamente, no la voy a desarrollar toda entera porque es medio larga, y debo confesar que he sido víctima de la cibernética, porque la informática me ha dado la mitad de la ponencia en el resumen, pero no la parte jurídica, con lo cual la parte jurídica la voy a sacar de la ponencia misma. Con lo cual, digamos lo siguiente, la noción del bien común ocupa un lugar central en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y constituye uno de los ejes más fecundos de su pensamiento moral, político y jurídico. En un contexto como el actual, signado por la fragmentación del pensamiento ético y por una tendencia a reducir lo político a un mero pacto entre voluntades individuales, reaparece con fuerza la necesidad de un fundamento objetivo, realista y teleológico de la vida social. La metafísica del bien común, tal como la expone el doctor Angélico, se presenta entonces no solo como un legado doctrinal, sino como un horizonte de sentido indispensable para volver a pensar el orden social desde la verdad del ser. Esta ponencia pretende presentar con fidelidad tomista una síntesis articulada del concepto de bien común según Santo Tomás de Aquino, en diálogo con la exposición realizada por el filósofo Carlos Cardona en su obra monográfica La metafísica del bien común del año 1966. Me propongo mostrar cómo esta categoría fundamental permite no solo iluminar la estructura del orden político, sino también proyectarse sobre el ámbito específico del derecho positivo. Y para ello propongo una aplicación concreta, analizar algunas implicancias del bien común en el derecho de la insolvencia en clave comparada.
¿Por qué vincular una noción metafísica con el Instituto del Derecho Patrimonial? Porque si el derecho no se fundamenta en principios que trasciendan el interés individual o la utilidad circunstancial, corre el riesgo de disolverse en pura técnica. En cambio, si supera su vocación de ordenamiento justo del bien humano, si lo recupera, puede convertirse en instrumento eficaz para realizar el bien común en la economía y en la sociedad. Para adentrarnos en el pensamiento de Santo Tomás sobre el bien común, conviene en primer lugar partir de su metafísica. Como bien señala Cardona, el bien no es una categoría moral añadida a la realidad, sino una de las propiedades trascendentales del ser. Eso significa que todo ente, por el solo hecho de ser, es bueno en cuanto apetecible. Tomás afirma con claridad en la Suma Teológica que el bien se dice en cuanto que es objeto del apetito, es decir, en cuanto que perfecciona de algún modo a quien lo desea. El bien, en esta perspectiva, no es una construcción del deseo ni una convención cultural, sino un principio que brota del mismo ser y que constituye el fin natural de toda criatura y el marco de su fin sobrenatural, Dios mismo, por la eternidad toda. Ahora bien, si el bien es perfección del ente, el bien común debe ser aquello que no solo perfecciona a un sujeto particular, sino que sin agotarse ni dividirse, puede ser participado por muchos. Esa es la característica esencial del bien común, su comunicabilidad. Como recuerda Cardona en diálogo con el comentario de Santo Tomás a la Ética de Nicómaco, el bien del todo es mejor que el bien de la parte, no por una cuestión de cantidad, sino por su mayor dignidad y plenitud. En esta línea, el bien común no es meramente la suma de bienes individuales, como si fuera el resultado de un cálculo entre intereses egoístas. Tampoco es una realidad separada o impersonal. El bien común es ese bien que ordena y estructura la convivencia, perfeccionando a cada uno en su propio ser, porque lo integra en una totalidad viva. No se trata de diluir al individuo en el todo, como pretenden los sistemas colectivistas, sino de permitirle alcanzar su propia perfección en relación con los demás. Desde esta concepción, el bien común se presenta no solo como causa final, como aquello hacia lo cual tiende la comunidad, sino también como causa formal, es decir, como lo que da forma y unidad a una multiplicidad de personas. El orden justo no es exterior a los sujetos, sino que nace de su participación ordenada en un fin común. El bien común es lo que unifica, da sentido y estructura la vida comunitaria, tanto en el orden político como en el ético y jurídico. Ahora bien, esta comprensión clásica del bien común se enfrenta con múltiples objeciones en la cultura moderna. Por un lado, el individualismo de raíz liberal, inspirado por Descartes y Rousseau, tiende a concebir al individuo como una sustancia cerrada en sí misma y a la sociedad como un pacto externo de intereses. Por otro lado, el colectivismo, heredero de Hegel, Marx o cualquier totalitarismo contemporáneo, absolutiza el todo social y disuelve la libertad personal en la masa. Santo Tomás, por el contrario, nos ofrece una vía media ontológicamente fundada. La persona es un sujeto espiritual, relacional, orientado naturalmente a vivir en comunidad. El bien común político, por tanto, no es un fin supremo, pero sí un bien necesario y superior al bien meramente individual. Según la doctrina tomista, el bien común temporal
ordena las acciones humanas en el ámbito de la convivencia, pero está a su vez subordinado a un bien común más alto, el bien común trascendente que es Dios mismo. Como señala Santo Tomás en la Suma Teológica, el hombre no se ordena a la comunidad política con todo su ser. Todo debe ordenarse a Dios. Esta afirmación, retomada por Cardona, constituye el núcleo teológico del pensamiento político tomista. Ningún orden creado puede ser fin último del hombre. Solo Dios, como bien común por esencia, puede colmar el deseo humano. Dios es el más perfecto, el más universal y el más comunicable. En él se cumple plenamente la definición de bien común, un bien que no se pierde al comunicarse, sino que se multiplica en la participación. Desde esta perspectiva, el bien común no es una categoría simplemente política o económica, sino un principio de orden metafísico y moral. Es aquello que estructura la vida social conforme al orden del ser y que permite integrar las distintas esferas, la ética, el derecho, la política, en una visión unificada del hombre como persona en comunidad. De aquí entonces el porqué la elección de la metafísica como punto de partida en una ponencia de estas características. Uno de los teólogos más destacados en esta línea es el español Enrique Colom, quien ha desarrollado extensamente la relación entre metafísica, moral social y derecho natural. Colom insiste, en sintonía con Cardona, en que la justicia social no puede limitarse a una mecánica de distribución, sino que debe apoyarse en una visión metafísica del bien común como forma concreta del amor al prójimo. En el volumen 4 de la obra Celti in Cristo per essere santi, publicada en Roma hace pocos años, Colom afirma que la justicia social presupone una metafísica del amor. Solo se da auténtica justicia cuando el otro es reconocido como copartícipe del mismo bien objetivo. En esta línea, Ángel Rodríguez Lunio, otro experto moralista, añade que toda norma jurídica, para ser justa, debe ordenarse de algún modo al fin último del hombre. Esto significa que no basta con un procedimiento formalmente correcto ni con una utilidad pragmática. La justicia se mide también por su capacidad de integrar a las personas en un orden moral que tenga a Dios como término. En sus aportes al volumen 4 de la obra mencionada, Rodríguez Lunio señala que la ley justa exige proporcionalidad de cargas y beneficios. No basta con un fin común, importa el modo concreto de su persecución. Esta afirmación tiene especial relevancia para el análisis del derecho positivo, ya que permite evaluar su equidad sustancial desde una perspectiva objetiva. Desde una perspectiva más filosófico-política, el pensamiento de Jacques Maritain aporta una dimensión complementaria a la doctrina de Santo Tomás. Maritain, en su obra Humanismo Integral, introduce el concepto de caridad organizada, mediante el cual sostiene que la política cristiana es aquella que hace del bien común el alma de las instituciones sociales. En este modelo, el Estado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento subordinado al servicio de las personas y de sus fines trascendentes. La persona es anterior al Estado en dignidad y en vocación, pero encuentra su perfección en una comunidad política justa que la respeta y la orienta a su verdadero fin. Esta visión se enlaza naturalmente con la concepción tomista del bien común como principio de unidad ordenada. Otro autor digno de mención es Luis Clavel,
profesor de metafísica en Roma y gran conocedor de la antropología atomista. En sus estudios más recientes, Clavel subraya que la realidad del orden moral no puede fundarse en consensos culturales efímeros ni en meras convenciones sociales. El orden moral es real porque se apoya en la estructura misma del ser humano, creado a imagen de Dios. La pregunta sobre la realidad del orden moral, afirma, es insoslayable para cada persona a lo largo de toda la historia humana. Esto significa que las categorías de bien, verdad y libertad no pueden separarse sin dañar la dignidad humana y que el bien común como horizonte normativo no es negociable sin riesgo de deshumanización. Por último, cabe mencionar también a José María Galván, autor de numerosos estudios sobre teología moral social. En los primeros tomos de la obra que acabamos de mencionar al principio, Galván insiste en que el bien común no puede reducirse a una fórmula funcional o a un equilibrio de intereses. Es un bien sustantivo, un horizonte que unifica la acción moral en clave social. El bien común, escribe, constituye el horizonte normativo de toda virtud social. Sin él, la justicia se convierte en simple legalidad o funcionalismo institucional. Esta advertencia es especialmente oportuna en un contexto en que las instituciones jurídicas tienden a reducirse a operadores de eficiencia, olvidando su raíz ética y su destino trascendente. Todos estos pensadores coinciden en un punto esencial, que el bien común no es un instrumento de control político, ni una fórmula retórica, ni un simple eslogan de campaña. Es una noción metafísica, ética y política a la vez, cuyo fundamento último está en Dios, bien común por esencia, y cuya manifestación concreta se realiza en el orden justo de la vida humana en comunidad. En este sentido, la metafísica del bien común es también una pedagogía del orden, una forma de educar el corazón para que la justicia y la caridad no sean ideas abstractas, sino formas concretas de vivir la verdad y en la polis. Bueno, aquí vino el error cibernético y ahora paso al análisis de qué pasa en el mundo de hoy en la ciencia del derecho de la insolvencia, ¿no? Antes tenemos que hacer una referencia a la filosofía económica atomista, porque en la base, en el fundamento del derecho de la insolvencia se encuentra la economía. Aristóteles y Santo Tomás son quienes han hablado bastante de la filosofía de la economía, y Santo Tomás podemos resumir algunos elementos claves, como son la propiedad privada del bien común, la justicia en las transacciones económicas, el papel del Estado en la economía y las distintas divisiones de la justicia. En cuanto a los filósofos de la economía tomistas modernos, podemos traer a colación el pensamiento de Ricardo Crespo en alguna de sus obras, y que sintéticamente podemos concluir en los siguientes postulados: una crítica del reduccionismo económico, la economía como ciencia práctica, moral, la integración de ética y economía, etcétera, etcétera. A continuación vamos a hacer una referencia a la Escuela Norteamericana del Law and Economics, que es una escuela muy importante que está dando que hablar en el tema de la insolvencia comparada, sobre todo porque
es el derecho concursal norteamericano, donde han nacido la mayoría de las instituciones prácticas y positivas del derecho de la insolvencia, a partir de la cual todos los otros ordenamientos europeos y por ende latinoamericanos son los que intentan copiar o trasladar a sus propios ordenamientos positivos diversas instituciones tomadas de este sistema concursal, dado la gran eficacia que éste tiene y dado también la practicidad y pragmatismo reinante, ¿no? Bueno, se salvó de la debacle informática este cuadro comparativo de las escuelas del derecho concursal, en la cual yo hice una comparación de 6 criterios entre la escuela del Law and Economics en el campo del derecho concursal, una escuela que tiene algunos rasgos parecidos a la escuela del bien común de Santo Tomás y de Cardona, que podemos llamar equidad estructural, representada por Westbrook, Elizabeth Warren y Lopaki en Estados Unidos. La escuela de la eficiencia económica está representada por Jackson y Baird en Estados Unidos, y este cuadro comparativo se refiere al fin del proceso concursal en la primera escuela de la eficiencia. Esto se refiere al maximizar el valor económico para los acreedores. El deudor es un contenedor de activos, es un mero sujeto al que hay que quitarle todos los activos y estrujarlo lo máximo posible. Para la escuela intermedia hay que buscar soluciones equitativas entre las partes diversas y hay que proteger al deudor vulnerable. En cambio, para la escuela del bien común hay que ordenar el proceso al bien común de la comunidad, buscando una justicia integral. En cuanto a la justicia distributiva, la escuela de la eficiencia la rechaza como ajena al derecho concursal, sino que se debe respetar la distribución preexistente. En cuanto a la equidad estructural, la escuela intermedia, hay una legítima función redistributiva para evitar injusticias estructurales, y para la escuela del bien común, la justicia distributiva resulta esencial. La ley justa exige una distribución proporcionada. En cuanto a la valoración del deudor, para la primera escuela es un actor marginal, salvo que afecte la maximización del valor. Para la escuela intermedia es un sujeto digno de trato igualitario, incluso con funciones sociales. Para la escuela del bien común es una persona con dignidad ontológica no reducible a sus deudas. En cuanto a la naturaleza de los bienes, para la primera escuela son activos a ser liquidados o reorganizados según criterios de retorno económico. Para la escuela intermedia son instrumentos de subsistencia, empleo y continuidad empresarial. Para la escuela del bien común son bienes ordenados jerárquicamente, personales, familiares y sociales. En cuanto a la teleología del derecho, para la primera escuela es meramente instrumental. El derecho es útil si reduce pérdidas colectivas. Para la escuela intermedia, el derecho es un mero sistema de protección y corrección de fallas del mercado. En cambio, para la teoría del bien común, es una teleología integral. El derecho debe ordenar hacia el fin del hombre.
Y por último, el marco filosófico implícito para la primera escuela es el utilitarismo económico, el análisis de costo-beneficio. Para la escuela intermedia es humanismo jurídico, hay una función social del derecho, y para la escuela del bien común hay una metafísica realista, una participación en el bien común, un orden, una comunión y un destino final. Bueno, hay algunas corrientes contemporáneas del derecho de la insolvencia que no aceptan o que omiten considerar el bien común como criterio general estructurador, que en la ponencia yo hago la crítica. Hay algunas propuestas anglosajonas que sostienen análogas concepciones al bien común, algunas de las cuales ya hemos hecho referencia. Por ejemplo, las posturas de Mary Ann Glendon, Russell Hittinger, John Finnis y J. Lawrence Westbrook. Lynn Lopacki, Elizabeth Warren. Por otra parte, en Europa encontramos el funcionalismo concursal, representado por Horst Eidenmüller, que es un profesor alemán del derecho concursal, emigrado en el Reino Unido, y Bob Wessels, que es un profesor del Reino Unido, Vanessa Finch y David Millman en el Reino Unido, la Insolvency Act de 1986 en el Reino Unido, que se adscriben a la escuela del eficientismo, y la Unión Europea en la directiva del 2019, que se adscribe a la escuela del eficientismo, ¿no? En la ponencia hago un contrapunto crítico de las posturas ajenas al bien común. Hago unas propuestas de reforma e interpretación de las normas sobre la insolvencia internacional. Traigo a colación algunos textos del derecho comparado y del bien común, como por ejemplo el Chapter 11 del Bankruptcy Code de Estados Unidos, la ley concursal española, la directiva europea del 2019 y la ley de concursos argentina de 1994. Hablo de un bien común universal y general como criterio metafísico y ético en la evaluación de los ordenamientos concursales vigentes en la actualidad. Hablo de algunos supuestos relevantes del derecho concursal en los que está especialmente comprometido el bien común. Hago una especial referencia respecto de las facultades de homologación y de dirección del proceso por el juez. En este caso, en este acápite, hago un estudio de 34 supuestos de casos en los que está involucrado el bien común en la ley concursal argentina. Y finalmente, las conclusiones esenciales de la investigación, en la cual destaco que la concepción metafísica aristotélico-tomista del bien común puede ser valorada como el hallazgo más completo, ético y justo existente en el mundo de las ideas y en la práctica como explicación y propedéutica de la justicia y las convivencias sociales. Y estos principios son analógicamente aplicables a toda actividad empresarial, tanto in bonis como en una situación de crisis o estado de cesación de pagos. Y finalmente, que es menester promover el estudio de las exigencias del bien común en el campo del derecho de la insolvencia, utilizando como herramienta válida y eficaz la doctrina tomista sobre el tópico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Míguez, por su brillante exposición. Quisiera subrayar algún aspecto. Aquí tenemos el cuadro en Membiel y el doctor citó a Maritain. Entonces, es obligado
abrir un debate sobre este punto, especialmente referido al bien común, que es, justamente ha sido subrayado con mucha contundencia. Es así. Este debate tiene implicaciones teológicas, se abre a la interpretación del Concilio Vaticano II, incluso de Pablo VI. Hay una encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, donde cita Maritain 2 veces. Y una de las veces es humanismo integral, el que citó el doctor. Ahora, si uno busca el texto en latín de Populorum Progressio, hay una corrección de la expresión, porque una cosa es humanismo integral y otra, como dice aquí en el número 42, haec est humanitatis ratio perfecta, quae promoveatur oportet. Entonces, esta expresión es metafísica, humanitatis ratio perfecta. La expresión del título del libro de Maritain no es metafísica. Ahora, en el mismo documento, Gaudium et Spes, hay como dos tipos de concepción del bien común que aparecen. Una que es más cercana a Maritain, o sea, el conjunto de las condiciones de la vida social, y se subraya que la sociedad es para la persona y que la persona es superior a estas condiciones que configuran el bien común. Pero más adelante, en la misma Gaudium et Spes, cuando habla de la paz, aparece una noción metafísica del bien común. Entonces, creo que es un punto que debe ser clarificado exactamente. Justamente esta es una semana tomista dedicada a la fidelidad al tomismo. Entonces, entre todos tenemos que pensar el significado de estas referencias, ¿no? Por supuesto, el magisterio de la Iglesia es vinculante, no todo es magisterio infalible, como aparece en la tesis de Monseñor Pedro Martínez, pero estamos obligados a aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Primero, Monseñor, a ver qué nos puede decir. Gracias. No, una del magisterio. Sobre el magisterio hay que tener presente el número 25A de la Lumen Gentium, que va a decir que hay que ver en los documentos la intención con la cual los sumos pontífices hablan, los términos que utilizan y la frecuente proposición del mismo argumento. Entonces hay que ver si este texto, que yo no lo he visto, sobre el bien común o el humanismo, cuál es la repetición del mismo texto en el magisterio. Y según eso es más obligante, claro, o no. Claro. Entonces puede ser una, ¿cómo se dice? No causa verano una golondrina, no es el verano. Exacto, una golondrina no hace verano. Yo puedo citar un texto, pero hay que ver si ese está en contexto, claro, del mismo Papa o de otros papas. Yo ahí me digo hasta dónde es vinculante o no. Entonces, el doctor Míguez, ¿qué nos puede decir sobre la noción metafísica de bien común aplicada a estos textos del magisterio? Bueno, mi preocupación metafísica se encontró con 203 textos de Santo Tomás citados textualmente en la monografía de Carlos Cardona. Y Carlos Cardona en su obra los glosa muy, muy sintéticamente, con lo cual, digamos, yo me quedé para mis adentros con la idea de que esto hay que desarrollarlo más, ¿no? Además que él se dio el lujo de citar las fuentes de todas esas citas, lógicamente, que no son todas de la Suma Teológica,
ni de la ética, ni el comentario de la ética a Nicómaco, sino también de todas las obras de Santo Tomás. Así que son 203. Yo invito a un examen más exhaustivo de lo que allí se hace, que escapa a mi conocimiento, ¿no? Como es lógico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También en Pío XII aparece esto de la persona superior al Estado. Eso está claro porque tenía la preocupación del comunismo y del fascismo, etcétera. Entonces tenían que subrayar el problema es si esa concepción se adecua a la enseñanza de Santo Tomás en todo, que el mismo Pío XII promueve y lo mismo Pablo VI. Entonces, hay un problema de profundización teológica, ¿no? Y filosófica. Seguramente se adecua, pero hay que encontrar los caminos para explicarlo. Hay un problema también en el año 42 con un artículo de Maritain, ¿no? Sobre la persona humana en el Estado, no me acuerdo cómo se llama bien, que es medio problemático porque él postula allí que la persona humana se ordena al Estado con alguna limitación, digamos, ¿no? Que eso generó una serie de críticas y de comentarios en su momento, que no sé qué pasó después. De hecho, Carlos Cardona, al principio de su monografía, habla de ese debate al principio de su libro, y no sé cómo quedó en los años 60 esa crítica en ese lugar, ¿no? A Maritain, ¿no? Claro. Sí, es un debate muy amplio el de Maritain en vez de Charles de Conen, que en Canadá, y bueno, por supuesto, el más importante, bueno, está ahí. El más importante de los críticos de Maritain lo tenemos aquí en Buenos Aires, ¿no? Julio Membiel. Yo creo que él vio problemas de Maritain, hemos subrayado algunos aspectos de psicología, de teología, la concepción de la gracia, de la salvación, ¿no? Que los ateos se salvan y tienen la gracia, etc. Por supuesto, este problema de la concepción del bien común y de la relación de la persona con la sociedad, porque llega un punto en que parecería que la persona es totalmente trascendente y que no está insertada en la sociedad real. En cambio, la noción tomista de bien común indica el realismo del bien común, o sea que el bien común es real en los individuos, no solo considerados personalmente, sino en el conjunto. O sea que hay una comunidad real. De una manera semejante, Santo Tomás habla del bien común, del ser común o del ente común, que no solamente es real, sino que es el sujeto de la metafísica, o sea, lo más real de todo, porque no es fruto de la abstracción. Algo semejante pasa con el bien común, no es un concepto simplemente. Es una realidad, más aún es la realidad más real. Por supuesto, la sociedad y las personas todavía no la realizan plenamente, pero está realizada en su fuente, que es Dios mismo, el bien común separado del universo, del cual participa el bien común del universo y el bien común de la sociedad humana. Sí, el padre Sanguinetti. En una semana tomista anterior, hace varios años, yo presenté un trabajo sobre el patriotismo en MacIntyre, y allí toca un problema al leer a MacIntyre que puede tener que ver aquí con lo que estamos debatiendo, porque MacIntyre es muy crítico de la sociedad moderna, de la civilización moderna, ¿no?
Y entonces él se plantea que hay un problema en el ciudadano para orientarse al bien común de un país con el cual él ya no se siente identificado, ¿no? Por lo cual hay un problema, él pone ejemplos así más drásticos, sería ser soldado, un patriota alemán en la época del nazismo, pero que por patriotismo tiene que luchar en el ejército alemán y sin embargo no se identifica, ¿no? Pero él también lo transporta a Estados Unidos y a otros países, y en el fondo es como pesimista, ¿no? Porque viene a decir que en los estados modernos no podemos identificarnos con lo que ellos quieren y por lo tanto, ¿dónde está el bien común allí? ¿Dónde lo ponemos, no? Y yo creo que no lo resuelve McIntyre, ¿no? Pero al menos señala un problema, ¿no? Que es el problema de la sociedad moderna, ¿no? Es difícil hoy que uno se identifique con esto. Uno puede decir, yo me identifico, hay momentos en que McIntyre dice, uno se puede identificar con los padres de la patria, así, con este ejemplo de Estados Unidos, con los fundadores de Washington, pero actualmente ya no lo veo así, ¿no? En Argentina podríamos decir, ¿no? Belgrano, San Martín, etcétera. Y entonces, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos orientarnos al bien común cuando la sociedad no nos representa, por lo menos los gobernantes, ¿no? Bueno, la solución de Membiel es que hay que cambiar la sociedad, o sea que hay que tener una verdadera cristiandad, aunque sea en circunstancias diferentes, por supuesto, con otras modalidades, pero y dice Membiel, bueno, históricamente esto existió, es decir, es la cristiandad medieval, es la cristiandad española, es decir, es la hispanidad, que es lo más cercano que tenemos nosotros, por supuesto. Perfecto para la persona cristiana. Pero si estamos hablando de la ciudad de Dios es otra cosa, o ya participada en la ciudad terrena, pero tal vez las encíclicas iban en ese sentido de destacar la importancia de la persona por sobre un bien común terreno. Bueno, eso por supuesto, pero claro, los documentos del Vaticano II tienen una función magisterial universal. Una cosa es aplicarlo en la Argentina y otra cosa es en Arabia Saudita o en la China. Entonces habla para todos los países, por supuesto. Entonces, pero eso no obsta para que desde el punto de vista filosófico y teológico profundicemos en el sentido metafísico y también teológico del bien común, que es real, no es una idea. Eso es lo que... Bueno, no sé, me parece que deberíamos continuar. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. Sí. Sí, yo quería preguntar, están hablando del bien común. Doctor. Sí, el doctor. Juan XXIII hizo un decreto contra el comunismo en su papado. Yo lo que pregunto es, si el comunismo fuese creyente y no fuese ateo, ¿cuáles son y están hablando recién del bien común, ¿por qué es incompatible el comunismo con el catolicismo? Perdón, ¿por qué es incompatible? El comunismo con el catolicismo. Bueno, pero ese es un problema muy amplio que está tratado, hay que leer los documentos de la Iglesia, hay que leer lo que dijo el Papa Pío XI y ahí se puede profundizar, pero lo podemos hablar más personalmente. Bueno.